diferencia de hipertensión generalmente es secundaria a, ¿no? Secundaria a otras, la idiopática, la secundaria a otras enfermedades, sobre todo del tejido conectivo, la hipertensión asociada a cardiopatías y otras causas de hipertensión. Las idiopáticas, si bien es cierto, es un número que parece grande, cuando hacemos la valoración global de toda la causa de hipertensión, la hipertensión primaria es mucho menos frecuente que la hipertensión secundaria en forma global a nivel mundial. Entonces, este cuadrito me lo da la hemodinamia. Yo no puedo clínicamente decirle a la doctora, usted tiene hipertensión pulmonar. Pero un signo indirecto es la medición de la arteria pulmonar por tomografía. Es un signo indirecto, me puede dar algún riesgo de hipertensión, pero tenemos que medir la presión de arteria pulmonar para que yo pueda hablar de hipertensión pulmonar. Además, no solamente mido la presión de arteria pulmonar, tengo que también definir si es prevascular, si es precapilar, postcapilar, o es mixta, postcapilar, o es durante el ejercicio, porque me va a permitir hacer algunas modificaciones en el tratamiento. Además, no solamente mido la presión media de arteria pulmonar, tengo que medir la presión en cuña de arteria pulmonar y la resistencia vascular pulmonar. Esto me lo dice la hemodinamia. No sé si Lorena, creo que no hace hemodinamia como tal, Lorena, pero no tenemos, por ejemplo, en el regional y en el salud, hemodinamia que veamos, todo lo transferimos a nivel central. Pero indirectamente el cardiólogo me puede decir a través de una ecocardiografía transesofágica que es hipertensión pulmonar. Yo lo voy a catalogar en 5 grupos. El primer grupo es el que está bien definido a enfermedades asociadas a hipertensión pulmonar. El segundo grupo es las enfermedades de corazón izquierdo. El tercer grupo, las enfermedades pulmonares. El cuarto grupo, la asociada al tromboembolismo pulmonar. Y el quinto grupo, las misceláneas, quiere decir los que menos están asociados. Dentro del primer grupo están las idiopáticas, las hereditarias, las asociadas a drogas, todo lo que es tejido conectivo, lupus a la cabeza, VIH, hipertensión portal, un pequeño grupo de enfermedades cardíacas congénitas que no están en el grupo 2, esquistosomiasis, la hipertensión del recién nacido y alteraciones venocapilares. Este grupo, por ejemplo, las colagenopatías, las drogas, los VIH, están asociadas, directamente asociadas, son una causa directamente de hipertensión pulmonar, a diferencia del grupo 5, que es incierto. El grupo 2, todo lo que le ocurre al corazón izquierdo. El grupo 3, todo lo que le ocurre al pulmón. Si el pulmón produce insuficiencia respiratoria crónica, hipoxemia crónica, insuficiencia respiratoria crónica, hipertensión pulmonar, cor pulmonar y muerte, indefectiblemente es progresivo en el tiempo. La única forma de detener esta enfermedad es con el oxígeno suplementario, 15 horas al día. El grupo 4, el tromboembolismo pulmonar, y el grupo 5, desórdenes hematológicos, algunos desórdenes sistémicos, metabólicos, la falla renal, las microangiopatías trombóticas, las mediastinitis fibrosante, ahí están, por ejemplo, los sarcomas, estos son del grupo 1. Todas las enfermedades hematológicas, las anemias hematológicas, las de las enfermedades X o linfangiomatosis, ¿no? Las inciertas, sin embargo. ¿Por qué lo dividimos en este gran grupo? ¿Por qué lo dividimos así? Además, porque es fácil. A ver, si nosotros vemos el siguiente cuadrito, acácito, yo tengo que entender. Ya no les he puesto el cuadrito. A ver si vamos avanzando. Pero en el artículo que les he mandado, te he mandado el consenso, ahí van a ver que el grupo más frecuente de hipertensión es el grupo cardiológico. El siguiente grupo, el grupo de insuficiencia respiratoria, y el resto son raros, ¿no? En frecuencia. Del infante, yo puedo tener desde recién la muerte súbita del neonato, podría ser por hipertensión pulmonar. La muerte súbita del deportista podría ser por hipertensión pulmonar. Y por edades puedo tener, generalmente en los niños e infantes son siempre congénitos, ¿no? En los adultos ya secundario a otras enfermedades.
Para hablar de fibrosis pulmonar idiopática o hereditaria, tengo ya unos genes definidos. Además, tengo que hacer el descarte de otras enfermedades. Tengo que hacer el panel reumatológico, que no tenga VIH, que no tenga desórdenes hematológicos, que no tenga esquistosomiasis, etc., para catalogarlo como primario. Y de hecho, cuando yo le catalogo al paciente de hipertensión pulmonar primaria, tiene mal pronóstico de 2 a 4 años de sobrevida si no tiene tratamiento. Hoy le doy un tratamiento de por vida con algunos vasodilatadores de arteria pulmonar, como lo vamos a ver. Las drogas, todo lo que son anabólicos para bajar de peso, para aumentar masa muscular, o la cocaína, o incluso algunos quimioterápicos, tienen riesgo de hacer hipertensión pulmonar. Tenemos varios pacientes físico-culturistas que usan anabólicos para bajar masa muscular que tienen hipertensión pulmonar. Y recuerden que la consecuencia cuando la arteria remodela, cuando la íntima remodela, es como el asma, ya remodeló. Ya nada de lo que yo pueda hacer puede revertir esa remodelación. Por eso es muy importante poder hacer controles continuos y explicarle bien al paciente el riesgo de los anabólicos, ¿no? Entonces, yo voy a tener, cuando yo hablo de hipertensión primaria, estoy descartando todas las otras causas. Hay un desbalance de los mediadores de vasoconstricción y vasodilatación, ¿no es cierto? Entonces, la arteria va remodelando, el flujo sanguíneo va cambiando, va a haber mayor liberación de mediadores de la vía de la endotelina o de la vía de los vasoconstrictores y me van a producir una, miren la disminución de la luz, ¿no? Acá. Miren cómo la luz arterial va cambiando y va disminuyendo el flujo sanguíneo. Entonces, cuando la arteria remodela, no hay marcha para atrás. Ya remodeló, ya le quedó su hipertensión de por vida. Lo que nosotros tenemos que intervenir es antes de la remodelación. Por eso es que es importante en estos pacientes que tienen factores de riesgo hacerles por lo menos ecocardiogramas seriados o la hemodinamia en el último caso, ¿no? Entonces, si yo activo la vía de la endotelina, ¿no? Yo voy a producir también hipertensión pulmonar, o si yo disminuyo la vía del óxido nítrico o disminuyo los mediadores que son de la prostaciclina, yo voy a tener también disminución de la vasodilatación. Entonces recuerden que el ventrículo derecho trabaja con volúmenes, no trabaja con presiones, ¿no? Cuando remodela la pared del ventrículo derecho, se puede ver recién su traducción en el EKG, y recién hablamos de cor pulmonar, cuando remodela la pared del ventrículo derecho. Si no remodela la pared del ventrículo derecho, se queda en hipertensión pulmonar pura. La consecuencia más grave de la hipertensión pulmonar es la remodelación de la pared del ventrículo derecho, llamándose esta enfermedad cor pulmonar, que es la falla cardíaca derecha, igualito se trata como la falla cardíaca izquierda, con el mal pronóstico que tiene. Todo por aumento de la resistencia vascular pulmonar, disminución del flujo a la larga a nivel de la misma arteria y aumento de la presión venosa, ¿no? Miren cómo el flujo sanguíneo a través de la hipertensión de arteria pulmonar va cayendo. Y ojo, si yo tengo éstasis sanguínea voy a producir trombosis más rápido. Entonces, mi hipertensión pulmonar severa a la larga se va a convertir en la del grupo 4. Va a ser un ciclo vicioso con el tema del tromboembolismo pulmonar por éstasis. Y entonces, parte del tratamiento de la hipertensión pulmonar es el oxígeno, el diurético, si ya tengo cor pulmonar, y los anticoagulantes de por vida en los pacientes, ¿no? Los síntomas: el paciente con hipertensión pulmonar viene con opresión de tórax, con disnea progresiva, con fatiga, no tolera ciertas posiciones, a veces hace hemoptisis, palpitaciones, y va a depender mucho de esa arteria pulmonar, porque yo puedo tener obstrucción a la larga del drenaje incluso bronquial si es que tengo mucha hipertensión o mucho engrosamiento de mi arteria pulmonar, ¿no? Y es lo que les preguntaba en antes, ¿no? Cuando el paciente se inclina hacia adelante, tiene más disnea y se llama ventopnea, y el paciente se para y puede tener un 5, una desaturación brusca, ¿no? Como
alguna respuesta a ese cambio de posición de los pacientes y el paciente lo nota, ¿no? Puedo tener mayor síntoma durante el ejercicio, durante el esfuerzo cardiorrespiratorio. Entonces, si yo tengo mi factor de riesgo, yo tengo que hacer una exploración completa cardiorrespiratoria. Es importante que yo pueda ver la valoración cardiorrespiratoria, porque la hipoxemia crónica va a producir injuria cardíaca aguda. La injuria cardíaca aguda se puede medir a través de los marcadores de inflamación cardíaca como la troponina, el péptido natriurético, ProBrine, etcétera. Entonces, ¿qué es importante ver? Si yo tengo un factor de riesgo y el médico causa sospecha de hipertensión pulmonar, si yo tengo una enfermedad pulmonar de base con hipoxemia crónica, puedo confirmar o no mi hipertensión pulmonar y mi tratamiento sería el oxígeno, ¿no es cierto? Si yo tengo una enfermedad cardíaca de origen derecho y además confirmo mi hipertensión pulmonar, yo le derivo y le doy un tratamiento adecuado para la enfermedad cardíaca izquierda. Cuando yo tengo enfermedad pulmonar, le doy oxígeno. Ese es su tratamiento. Cuando yo tengo enfermedad cardíaca izquierda, tengo que tratar la falla cardíaca izquierda de mi paciente. Ese es su tratamiento. Pero ambos pueden recibir, si yo tengo hipertensión severa, puedo considerar darles drogas para la hipertensión pulmonar. Porque la guía dice, yo le doy tratamiento a la hipertensión pulmonar cuando es hipertensión pulmonar primaria, cuando es hipertensión pulmonar hereditaria. En ellos está demostrado el tratamiento, el beneficio del tratamiento. Pero si soy por culpa del pulmón o por culpa del corazón, le doy el tratamiento correspondiente. Y si tengo 70, 80, hipertensión pulmonar, una hipertensión pulmonar muy severa, con síntomas muy severos en el paciente, puedo considerar darle, si soy le hago la prueba de la vasopresina y yo respondo a la vasopresina, yo puedo darle calcio antagonistas o los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Eso va a depender de a qué grupo de hipertensión de arteria pulmonar. Si soy una colagenopatía, me darán pues mi tratamiento para la colagenopatía. Y el tratamiento para la colagenopatía puede ser corticoides, micofenolato, leflunomida, puede ser metrotexate, depende de mi colagenopatía. Si soy un VIH, de repente no requiero tratamiento para la hipertensión pulmonar, requiero TARC, ¿no es cierto? El TARC de los pacientes, ¿no es cierto? El cateterismo cardíaco derecho es una prueba invasiva de alta complejidad con altos efectos secundarios porque muchos pacientes durante la intervención pueden infartarse, sobre todo el que tiene injuria cardíaca aguda. Sin embargo, me permite confirmar mi gold estándar de diagnóstico de hipertensión pulmonar es el cateterismo derecho. El cateterismo derecho además me va a permitir valorar mucho el estado de hemodinamia del corazón. Pero yo puedo hacerle estudios ecocardiográficos, una ecografía transesofágica o una ecografía transtorácica, ¿no? Yo no quiero que aprendan esto, yo lo que necesito es que sepan qué es una hipertensión pulmonar, cuáles son mis factores de riesgo de la hipertensión pulmonar, quién hace mi prueba de diagnóstico, qué tratamiento le voy a dar en base, porque esto le compete netamente al cardiólogo. El cardiólogo es el que se entiende con sus pruebas y nos va a hablar de la hemodinamia, ¿no? Además, que la hipertensión pulmonar la mide un cardiólogo diferente a otro cardiólogo. El equipo de ecocardiograma también tiene que ver, porque es una ecuación que utiliza el cardiólogo. Entonces, es diferente que yo le haga ecocardiograma en Cusco y que al día siguiente le haga ecocardiograma en Lima. Si viene siendo la compensación a nivel de altura después de un mes, o sea, tengo que esperar un mes para hacerle, pero la altura puede influir en los valores de hipertensión pulmonar. También es para un cardiólogo un valor y para otro cardiólogo otro valor, porque depende de la ecuación que utiliza la máquina del cardiólogo. Por eso no siempre coincide, ¿no? A veces son cifras discrepantes. Y bueno, ya no hablemos de eso. Ya. Lo que pasa es que hay cardiólogos y cardiólogos, pues, ¿no? Y a veces nos dan una hipertensión severa y al día siguiente va a otra prueba y nos dicen, ¿y ahora qué hago? ¿A quién creo? ¿No? Entonces ahí hacemos nosotros toda la evaluación y vemos hasta la tomografía para ver si realmente hay crecimiento, porque son valores indirectos.
Y en el mismo hospital varían, chicos, de semana a semana. Con el tratamiento también el mismo cardiólogo le hace la evaluación a la siguiente semana y varió. De repente hubo una hipoxemia severa con un cambio agudo, ¿no? Eso ya lo tiene que valorar. En el EKG yo también puedo ver algunos signos indirectos, como la alteración del eje, la P pulmonar en la derivada 2 larga, pero tiene que estar adecuadamente tomado. Pasa que también alteramos los cables y nos sale mal, o hay una onda positiva en el ABR y no tiene necesariamente desviación del eje, entonces bien, o sea, tenemos que estar seguros primero que es un EKG adecuadamente tomado, para que nosotros podamos valorar el eje y para que podamos valorar la P pulmonar, ¿no es cierto? Si nosotros vemos el diámetro de la arteria pulmonar, que es un valor muy indirecto, no debería pasar los 30 milímetros. Por encima de 30 milímetros del grosor de la arteria pulmonar, ya estamos hablando de un valor indirecto del tronco de la arteria pulmonar, de un valor indirecto de hipertensión pulmonar. Pero siempre tengo que llevarlo al cateterismo derecho, por lo menos a un ecocardiograma transesofágico, ¿no? Por eso el cardiólogo le pone alta probabilidad de hipertensión pulmonar, 80 más menos 10 más menos 15, le pone, ¿no?, el valor ahí que saca su ecuación. De una manera indirecta, el grosor de la arteria pulmonar no debe aumentar al grosor perpendicular del cuerpo vertebral o también de la aorta abdominal. No debería ser por mayor, de una manera indirecta. También vemos que el cono de la pulmonar en la radiografía está muy incrementada o que hay hipervascularización en los pacientes, ¿no? Y crecimiento del ventrículo derecho, que podríamos verlo en la radiografía de una manera indirecta. A este paciente, además de hipertensión pulmonar, tengo que hacerle pruebas y hacerle otras pruebas de función respiratoria para que tenga la valoración completa, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que ver primero si es causa respiratoria, causa cardíaca, causa extrasistémica o no, y poder valorar, ¿no?, de mi paciente. Entonces, hay un score que podemos utilizar para ver el riesgo de el pronóstico de la hipertensión pulmonar, ¿no? Que yo puedo tener mi riesgo leve, intermedio o alto de complicaciones. ¿Basados en qué? No quiero que aprendan el cuadrito, quiero que ustedes sepan que mientras mi paciente es más sintomático, más injuria cardíaca tiene, más síntomas tiene, más riesgo de hipertensión y complicaciones tiene mi paciente. Por ejemplo, ya tiene signos de falla cardíaca derecha, ya es un cor pulmonar. La evolución de la hipertensión pulmonar al COR, o sea, el COR es la fase terminal de la hipertensión pulmonar, por decirlo así. Entonces ya pues el paciente ya tiene mal pronóstico, o sea, hay signos de falla cardíaca derecha, ¿no es cierto? Ya tiene mal pronóstico, porque igualito, se trata igualito que la falla cardíaca izquierda en los estos. La progresión de los síntomas, la progresión es muy rápida, el paciente tiende a tener síncope, la disnea de la clase funcional del NIHA, la prueba de caminata, ya no camina el paciente, ¿no? El PEC, ¿qué es? Déjenme leer, porque así todavía no he olvidado de eso. A ver, ¿quién encuentra? Prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Sí, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, los biomarcadores como el péptido natriurético o el ProBrain, ecocardiograma, eso nos va a medir más o menos el área de la aurícula derecha en relación al flujo que tiene, ¿no? El PMC, ya no me recuerdo qué es, aquí está, la resonancia magnética cardíaca y la hemodinamia. Entonces, si mi paciente ya tiene cor pulmonar, ya tiene síncope, ya tiene signos de falla derecha severa, como una hemodinamia mala, desde caminata mala, el paciente tiene alto riesgo de complicaciones, igualito que el BODE, más riesgo de complicaciones, más riesgo de mortalidad a la larga. Este cuadrito es el que quería que vean al inicio. Las causas de corazón izquierdo son las más comunes, seguidas por las causas pulmonares y mucho más raras las del grupo 1, las del tromboembolismo pulmonar y las misceláneas, ¿no? Yo puedo considerar, si tengo falla respiratoria, el oxígeno es muy importante y le trato la causa de base. Si tengo falla del corazón izquierdo, le trato la enfermedad del corazón izquierdo, pero puedo considerar darle drogas si es que tengo hipertensión severa, chicos.
En este único grupo se puede utilizar también los medicamentos siempre y cuando el paciente sea muy sintomático. No olvidarme siempre del tratamiento de la causa de fondo. Y tengo que hacerle además el test agudo de vasodilatadores. ¿Por qué? Porque yo puedo usar calcio antagonista. Los calcio antagonistas los tenemos en el medio, el diltiazem, el anodipino, le puedo dar al paciente siempre y cuando mi paciente sea respondedor. Quiere decir que le hago la hemodinamia, le doy, digamos, adenosina, vasopresina, ibuprofenol y cae la presión en 10 puntos sobre 5 puntos. Algunos dicen, la guía dicen de 5 a 10 puntos cae la presión, y entonces yo puedo considerar que el paciente es respondedor y le doy calcio antagonistas. Lo tengo en el medio, el diltiazem, anodipino le doy y lo puedo mejorar clínicamente el paciente. Pero puede no responder y no valdría la pena darle calcio antagonistas. Pero para eso el paciente tiene que someterse a una prueba de hemodinamia. Entonces, mis calcio antagonistas que me ayudan en la hipertensión pulmonar son amlodipino a dosis altas, diltiazem a dosis altas, felodipino y nifedipino también a dosis altas. Yo puedo darle antagonistas de los receptores de la endotelina, ¿no? Que también tenemos vía oral y también tenemos vía endovenosa. Los antagonistas de los receptores de la endotelina, ambrisentan, bosentan, macitetan. El paciente tiene que tomarlo de por vida. No hay 1 año, 2 años, 3 años. El paciente lo toma de por vida. Con los altos costos que implica, porque no tenemos acá, ¿no? Más o menos estará unos 5.000 soles, más o menos el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Tanto con los antagonistas de los receptores de endotelina como los análogos de la prostaciclina. Los únicos medicamentos que tenemos acá a bajo costo y disponibles en el mercado son los calcio antagonistas y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que son el sildenafil y el tadalafil, también a dosis altas. Los análogos de la prostaciclina vía oral, que es el Verapros o el teprosinil, que también los tenemos vía oral, o los antagonistas de los receptores de la prostaciclina, los estimulantes de la guanilato ciclasa, que este es un anticuerpo monoclonal, que se ha probado en todo tipo de pacientes de hipertensión pulmonar, pero la mortalidad sigue siendo alta en este grupo de pacientes, ¿no? Siempre que tenemos una hipertensión pulmonar severa de 2 a 4 años es nuestro tiempo de vida de sobrevivir a los pacientes. Con el medicamento, si yo soy una hipertensión primaria, puedo vivir 5 años más, 10 años más, pero mi mortalidad sigue siendo alta después de los 5 años. Los análogos de la prostaciclina inhalados, el paciente vive con su nebulizador, ya no se puede despegar del nebulizador, o los subcutáneos o endovenosos, el paciente vive con sus bombas de infusión, ¿no? Entonces, con los medicamentos. Hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar le compete netamente al cardiólogo. Nosotros lo valoramos clínicamente, le hablamos del riesgo del paciente, pero podemos modificar su estilo de vida. Por ejemplo, si yo tengo una hipertensión de altura, yo lo debo de bajar a nivel de mar. Impacta en calidad de vida y en tiempo de sobrevida. Segundo, tengo que usar oxígeno sí o sí en todos los pacientes de cualquier cosa, sobre todo en las respiratorias. Pero si yo tengo un cardíaco que tiene hipertensión pulmonar, es un criterio absoluto para oxígeno domiciliario, por ejemplo, ¿no? 15 horas al día. 15 horas al día, 18 horas al día, se equipara a 24 horas al día de oxígeno, o sea, pero no menor a 15 horas al día. Si quiero valorar, si quiero realmente, el paciente usa, ¿cuántas horas uso oxígeno? Media hora, 1 hora, 2 horas uso apenas porque mi máquina se acaba o mi oxígeno se acabó, no tengo. Entonces ese paciente no le cambia el pronóstico de vida a la larga de mi paciente. ¿Tengo que usar diuréticos? Sí tengo que usar diuréticos. ¿Tengo que usar anticoagulantes? Sí tengo que usar anticoagulantes de por vida en este grupo de pacientes. Y recuerden que también vamos a valorar el riesgo de complicaciones o de mal pronóstico de evolución en ¿no? La disnea, el test de caminata, los marcadores de injuria cardíaca también van a valorarse en el riesgo en el Forestrata para valorar más riesgo de mortalidad en estos pacientes. Bien, chicos. Entonces, no nos olvidemos que hipertensión pulmonar es bastante frecuente en la altura, bastante frecuente en los deportistas, bastante frecuente en el mal agudo y mal crónico de montaña, en todas las enfermedades cardíacas, colagenopatías, VIH, las insuficiencias respiratorias, solo que no lo valoramos adecuadamente. Si yo quiero evitar ese mal pronóstico, tengo que
modificar el estilo de vida del paciente. Uno de ellos es el oxígeno. Los medicamentos, si bien es cierto, están diseñados y algunos están de cáncer, no impactan. Yo le doy el medicamento, no mejora la mortalidad a la larga de los pacientes. ¿Ya? Bien, chicos, nos vemos la siguiente clase. La siguiente clase exponemos. ¿Qué tema van a estudiar, Renata? Tumores de belleza.